Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, respetable audiencia. Les saludamos con un gusto enorme nuevamente este miércoles en su programa En Voz Alta. Esta noche me acompaña Carlos Rentería. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a todos. Y bueno, como todos los miércoles, vamos a reflexionar en torno a diferentes tópicos que hay en la agenda nacional. Creo que es importante desmenuzar algunas de las narrativas que se construyen desde los diferentes medios de comunicación, desde las diferentes instituciones y desde el mismo poder público en torno a de qué estamos hablando las y los mexicanos en estas semanas. A propósito del día de hoy, que el día que usted está viendo este programa pasarán exactamente casi 8 días, pero el programa desde luego es grabado y que el día de hoy se festeja o se conmemora el Día de las Desapariciones, es el Día Internacional contra las desapariciones forzadas, es decir, este día es declarado por la ONU el 21 de diciembre del 2010 y que a propósito y en este marco de la discusión que se ha generado a nivel nacional sobre el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, creo que merece la pena, Carlos, entrar un poco en torno a este informe que recientemente hizo público el gobierno federal en relación a las pesquisas y a los resultados que hay después de toda una investigación de larga data y que fue uno de los compromisos del gobierno federal, buscar respuestas a esta desaparición que desafortunadamente parece ser que pues viene a confirmar algunas cosas, ¿no? Hay una crítica enorme sobre el papel de la institución encargada de estos trabajos desde tiempo remoto, ¿no? En una primera etapa con la Fiscalía, en aquel entonces encabezada por Murillo Caram, y que no hace mucho pues acaba de terminar el señor bajo la protección del Estado mexicano en las cárceles y que desde luego pues bueno es como resultado del trabajo o el nulo trabajo que se realizó por parte de este funcionario, que es la Fiscalía la que está argumentando este tema. Sin embargo, hay otra serie de críticas que se dan en torno a este reciente informe y al papel del Estado mexicano ahora con este nuevo gobierno, donde dicen, bueno, pues parece ser que en algunas cosas se reafirma la verdad histórica. Y Carlos, hay una diferencia que hay entre lo que declara como verdad histórica en aquel entonces Murillo Caram y lo que ahora están aludiendo a la luz pública los gobiernos, el gobierno federal, ¿no? A través de esta comisión encargada de buscar la verdad de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entre otras cosas, hay un reconocimiento ya de la autoridad federal en relación a la participación a diferentes instancias e instituciones del Estado mexicano, llámese policías y la más delicada, el ejército, en este, digamos, acontecimiento terrible para la historia política de las y los mexicanos. En ese sentido, pues bueno, hay una clara diferencia, hay una serie de datos que arrojan, ¿no? Hay datos que nos asustan en este informe que refieren, por ejemplo, que fueron localizados varios cuerpos en Guerrero, pero que no correspondían a los estudiantes. Se habla de más de 200 cuerpos localizados, Carlos, y que solo se pudieron identificar a muy pocos de los cuerpos que se localizaron, ¿no? En realidad me parece que hablar de posible identificación de solo 3 cuerpos, de todos los cuerpos que encontraron ahí, pues bueno, algo está pasando en Guerrero, algo está pasando en este país que desafortunadamente concluyen en estos datos. Hay datos interesantísimos del informe y que vamos a ir abordando, Charlie, de cantidades enormes, ¿no? A esta comisión que arroja algunos resultados, se le proporcionaron cerca de 41,168 documentos, Carlos. Entonces, hay todo un debate, toda una polémica y que la verdad, al final de cuentas, las y los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, pues les queda todavía un sabor de pues, no hay una respuesta real, ¿no? Hoy veía, a propósito de la conmemoración de este día, que
monumento en la Ciudad de México, ¿no? Que algunas asociaciones civiles decían, bueno, ¿por qué la famosa glorieta de La Palma como una... No se dedica a ellos. No se dedica a ellos, El ¿no? antimonumento le llamaban. El antimonumento. Entonces, Carlos, me gustaría empezar la reflexión de esta noche con tu análisis en torno a cómo ves estas dos verdades, ¿no? Una verdad histórica que esgrimió el gobierno de Enrique Peña Nieto, con una serie de datos y de conclusiones que a nadie dejaron contentos, y ahora este nuevo informe que fue presentado no hace más de 2 semanas y que desafortunadamente, pues bueno, hay una conclusión que todavía deja un sabor de boca muy amargo y que desde luego, pues las y los padres de familia, pues están exigiendo aún el tema, ¿no? Hablábamos fuera del aire, Carlos, ¿no? De cuál sería digamos, el paso a seguir por parte de las autoridades mexicanas, en tanto que el estatus es de desaparecidos, ¿no? Tiene otras implicaciones legales cuando ya se pasa de la desaparición a un tema de ya que están, pues, declarados como formalmente muertos, ¿no? Entonces, tu opinión, Carlos, en estas dos etapas. Es que a mí me gustaría empezar con un dato de contextualización política e histórica. Esto sucede en septiembre del 2014. O sea, prácticamente antes de que Peña Nieto cumpliera su segundo año de gobierno. O sea, el sexenio de Peña Nieto empieza en el 2012 y este es considerado, a la luz de la historia, el primer momento en el que empieza el declive del PRI o de la administración peñista. El segundo fue la Casa Blanca. O sea, los actos de corrupción. O sea, cuando haces un análisis del sexenio de Peña, dicen, bueno, hay 3 cosas que sucedieron. Que le pegaron a su gobierno. Macro, ¿no? Este fue uno de ellos, que le fue escalando poco a poco, porque empezó, recordemos aquel 26, 27 de septiembre, empezó como una nota local, como hay muchas hoy, Sí, claro. Pero sin embargo fue escalando de tal forma que se volvió incontrolable, de un problema de la policía municipal a un problema del Estado, gobernado por el PRD, ¿no? Pues gobernado en ese entonces por el PRD, en un municipio perredista, en un estado gobernado por el PRD, y de repente en qué momento se convirtió en un problema de la federación. Y todo se lo cargaron a la administración de Enrique Peña, y ahorita vamos a ver por qué. Después vinieron los señalamientos de corrupción y luego lo que permeó los 6 años de la incapacidad de él. ¿Te acuerdas de aquellos memes sobre su incapacidad, los errores, etcétera? ¿Por qué se llama verdad histórica? Porque parecería que es un término que acuñó Murillo Karam, pero no es así. Aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, precisamente en el año 2014, pero fue antes de este evento, recibimos a uno de los negociadores de la ONU, al señor Johan Galtung, que es de este tipo de personas a los que la ONU, cuando tiene conflictos entre naciones o conflictos sociales adentro de un país, le pide que intervenga. Es un experto en negociación, tiene varios libros publicados sobre negociación. Y él sostiene la teoría que para hacer una, resolución de un conflicto, se tiene que entrar principalmente, Arturo, a 4 pasos. Número 1, y lo dice él en su libro, él es el que acuña la palabra verdad histórica. O sea, es para que tú y yo resolvamos un conflicto, y esto le puede servir a nuestra audiencia, inclusive para resolución de conflictos personales, es primero tenemos que saber qué fue lo que pasó. Porque si no partimos de lo que sucedió, no podemos llegar a un proceso de sanación, como sociedad, como país, como institución, como personas, como parejas, o como hermanos, o como familia. Lo primero es qué fue lo que sucedió y la reconstrucción de los hechos. Todo proceso de negociación en un país empieza con la verdad histórica. Para pasar al segundo, una vez que estamos de acuerdo en lo que sucedió, entonces pasamos al segundo paso, que es cómo podemos subsanar aquello que sea subsanable, la reparación del daño. Si tú recuerdas, en el caso de Murillo Karam dijo, verdad histórica, pasó esto, ya no viven los 43 estudiantes y entonces pasemos a que el Estado indemnice. Parecido a lo que está sucediendo ahorita con los mineros en Coahuila, ¿no? O sea, la declaratoria de qué fue lo que sucedió para pasar como estaba al siguiente nivel. Quiere decir, te causé un daño, entonces en la medida de lo posible te reparo ese daño.
si esto es posible. Te detengo un poco, Charlie, y seguimos con esta vertiente del análisis. La verdad histórica fue una verdad oficial construida desde el gobierno y donde ahora, a la luz de la investigación que realiza este gobierno, aparecen otros datos. La clásica, pero... Charlie, Así es. Perdón que te interrumpa. A ver, la versión del gobierno de Peña Nieto respecto de lo que pasó para asentar esa verdad histórica. Esa verdad histórica. Lo cierto es que había rumores de por qué los estudiantes tomaron los autobuses, ¿no? Había una versión de distintos acontecimientos que llevaba a que tenían digamos, un lazo con algunos corrientes criminales. La verdad es que hay otras cosas también de fondo, ¿no? Hay un dato que arroja el mismo informe que me parece interesante en la construcción de esta verdad histórica, si la queremos llamar también en esta etapa, pues que está asociada con una protesta que ellos estaban fraguando y que tomaron camiones para venir a la Ciudad de México a raíz de la desaparición y homicidio de un dirigente social, Arturo Hernández Cardona, que sucedió el 3 de junio del 2013 y que a partir de ahí se genera una serie de acontecimientos. ¿No? Digo, perdón que te haya interrumpido, pero es importante que en esta construcción de verdad histórica hay que partir, porque pareciera que este informe arroja otras verdades, otros elementos que dicen no es lo que declaró primero el Estado mexicano, ¿no? Pero sí nos podemos dar primero la oportunidad de decir cuál fue todo el proceso o inclusive ahorita que ya hay una nueva verdad histórica, ¿qué es lo que sigue? Pero que no la llaman ahora verdad histórica, ¿verdad? Pues ahora yo creo que se choteó tanto el término, ahora va a pasar el asunto como las verdades históricas como algo malo. Pero la realidad es que están en el manual de resolución de conflictos. Primero llega lo que sucedió y luego rezarse el daño. Yo me imaginaba que este era un tema jurídico, la verdad histórica. No es jurídico, es un tema de resolución de conflictos sociales. Si ya nos vamos al término personal, hay otro libro que se llama Los lenguajes del perdón, que retoma esta teoría, pero la lleva al término personal. Pero a mí me gusta pensar en estos 4 pasos para la resolución, inclusive de temas familiares y de temas personales, pero se ocupa mucho en movimientos sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Si hay algún daño, nos lo resarcimos mutuamente. Después viene la tercera etapa, que era muy interesante, a la cual este conflicto no ha llegado, que es cuál es la garantía que ofrece el ofensor al ofendido de que eso no vuelva a pasar. Y que eso parece ser que en este informe no hay. Todavía no hay, está en esa etapa. Si tú volvemos otra vez, retrotraemos el tiempo al tema de Peña Nieto, que era cómo lo tenían ellos pensado, la verdad histórica, pagarle a los deudos de los estudiantes una indemnización y luego ir a las reformas legales que permitieran que esto no volvería a suceder. ¿Sí? O sea, es la garantía de que esto no va a volver a pasar. Y luego viene el cuarto paso, que es el más interesante. Una vez que ya resolvimos el conflicto, ¿qué construimos entre las partes que nos haga crecer a los dos? Porque no solamente es resolver el conflicto para decir, pues tú por tu lado y yo por el mío. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, ahorita del conflicto Ucrania-Rusia y hubiera la voluntad de llegar a una solución, tendría que encontrarse la forma en la que los dos países crezcan de la mano o crezcan de ahora en adelante aliados. No es, ya resolvimos el conflicto, cada quien se va por su lado, ¿no? Ahora viene, ¿dónde se atrofió el tema con la administración de Peña? Que la parte ofendida, en este caso los padres, nunca creyeron en esa verdad. Y entonces fue ahí donde se le hizo bolas el engrudo al sistema y se le fue el sexenio. Llega Andrés Manuel con la oferta de aclarar el asunto. Y otro tema que no tocaste, pero yo no sé este informe, porque por más que lo leo, no le veo la fecha en la que lo terminaron. Lo que sí sé es que el día que lo presentaron ya lo tenían hecho. Van a decir, es obvio, ¿no? Pero pues lo presentaron exactamente cuando, precisamente en el programa anterior comentábamos cómo se estaba incendiando el país con temas de seguridad, y pues lo sacan y aparentemente pues todos los medios de comunicación empiezan a hablar sobre este tema, que aparte, pues el próximo 26 de septiembre se cumplía ya el 8º aniversario de estos hechos. ¿Qué debería de seguir? Bueno, pues yo creo que es primero la socialización de este tema. Yo no he escuchado muchos de los padres si están de acuerdo o no, porque en el tema importante que ellos les ocupaba, porque recordemos que la demanda de los padres es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos los queremos. Ese era el asunto. El asunto es, no, ellos le pedían al Estado, no me digas que están muertos.
esa era la base estructural de la verdad histórica, es decir, ya fallecieron. Y lo que les dice este nuevo informe es, efectivamente, con unas variables sobre las responsabilidades de acción y de omisión de parte del Estado, que también tiene una implicación jurídica, porque al decir que fue el Estado, entonces justifican materialmente que el Estado indemnice como Estado. Entonces hay una teoría muy interesante que también tenemos aquí en Querétaro, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, cuando el Estado, por un acto ocasionado por la negligencia de algunos de sus funcionarios, te genera un daño. Entonces el que está obligado a pagarte es el Estado, es decir, el gobierno. Por eso me parece que más allá de lo social que tiene el informe contiene decir, es un asesinato de Estado. Entonces, ¿podríamos decir, Carlos, que están buscando la justificación legal para la indemnización? Yo creo que están buscando muchas cosas, pero entre ellas algunas palabras ahí le dan pie a algunas otras acciones, como el hecho de decir, bueno, ¿qué va a hacer? Pues ya determinaste, porque la verdad histórica de Murillo Karam decía, pues prácticamente sí hubo intervención de entidades públicas, pero de nivel municipal. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los primeros datos que nos decían? Sí. No, es que tomaron los camiones para ir a manifestarse en contra de un evento de la esposa de Abarca. La esposa del presidente municipal de este señor Abarca, ¿no? Eso fue lo primero que nos llegó la noticia. Y después, pues que siempre ya no. Y entonces ahora, pues resulta que efectivamente había habido un agravio previo de la gente o de los estudiantes de Ayotzinapa que tomaron una presidencia municipal. Y lo que nos explica el informe es que este grupo delincuencial, que es los Guerreros Unidos, los amenazaron y dijeron no lo vuelvas a hacer porque va a haber represalias, ¿no? Entonces toman los camiones y bueno, ya sucede todo este asunto, en donde ahora el informe dice, todo el mundo estaba enterado de dónde estaban los estudiantes y todo el mundo se estaba monitoreando en dónde estaban. Para mí lo más grave del informe es que se reconozca la verdad, que 6 estudiantes vivieron 3 días después y que fue un mando del ejército el que haya ordenado su ejecución. Porque 3 días después, Arturo, ya estaba todo esto en lo que ardía. Sí, claro. Ya no se puede, si antes no era justificable, esto es literalmente imperdonable, ¿no? Imperdonable. Y también hay un dato interesante, no sé si te llamó la atención, en el informe donde hablan de un miembro del ejército infiltrado en las mismas huestes de los normalistas y que también desapareció y que sus mismos jefes por protocolo tendrían que haber actuado de manera distinta, pues lo dejaron pues solo, ¿no? Ahí en ese tema. Y uno se pone a pensar, pues cuántas veces, cuál es la lógica del ejército, cuál es la lógica de las policías, ¿no? O sea, estudiantes infiltrados, o sea, yo que estoy aquí en la universidad, me imagino el gobierno tendrá estudiantes aquí infiltrados en la universidad. O sea, deja del gobierno, el ejército. Sí, que... O sea, que el ejército reconozca, fíjate, en la parte de la parte sistémica, el ejército reconoce lo que siempre había sido como una leyenda, las labores de inteligencia militar, con infiltrados. Entonces, nos orilla a voltear a las zonas militares, que en Querétaro pues, tenemos varias, ¿no? y preguntarnos, oye, estamos rodeados de personal del ejército que de forma ordinaria y rutinaria está haciendo labores de inteligencia. ¿Habrá alguna tarjeta de Arturo Marcial Padrón en algún archivo? Debería, yo creo. De los archivos de inteligencia del Estado. ¿Habrá una mía? ¿Habrá una de la gente que nos está escuchando? ¿De usted que nos está escuchando? ¿Su empresa, su sindicato será objeto de este tipo de inteligencia? Bueno, pues eso es lo que dice el reporte. Pero también lo que dice es que cuando empezaron a reportar que lo que estaba sucediendo, pues no fueron en su auxilio, ¿no? Claro, pues es una pena. Me parece que el tema de Ayotzinapa engloba diferentes variables, Carlos, diferentes puntos de vista que yo creo que nos hacen poner el centro del debate en torno a estas peculiaridades que acabas de abordar, ¿no? En torno al papel del Estado en sus diferentes instituciones. Creo que hay una omisión clara y es
obligación a partir de ser público este tipo de información del titular de las diferentes instancias del Estado mexicano para tomar acciones y medidas al respecto. No es menor, fíjense bien, datos que creo que debemos tener considerando siempre las y los mexicanos. O sea, hablar del tema de Ayotzinapa, pues desde luego que nos simbra, ¿no? Nos sacude y nos hace reflexionar en torno a la realidad política y social de este país. Pero esa es una muestra de muchas, Charlie. A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU, a propósito de ese tema, hablábamos, por ejemplo, esta misma oficina de la ONU refería que en México, Carlos, nada más y nada menos, hasta inicios del 2022, cerca de 100,000 desaparecidos. Y de enero para acá, 5,000 más. O sea, que se les da ese estatus, ¿no? Y mucha gente pues, piensa en los desaparecidos. Detrás de cada desaparición hay un drama familiar, hay un drama social y que desde luego el Estado tendría que estar ocupándose, ¿no? Y este tema de Ayotzinapa me parece que es un ejemplo nítido de lo que no se debe hacer desde las funciones del Estado. Creo que, yo digo, es muy fácil, desde luego, hablarlo y desde esta posición cómoda de este sillón, de un programa de televisión universitaria, sí es muy fácil. Entiendo que hay que ser súper complicado actuar en funciones de autoridad, pero ahí tenemos, y quisiera empezar a abordar el tema, Carlos, el papel del entonces procurador, ¿no? Del Procurador General de Justicia de aquel entonces, Murillo Karam, que ahora está en la cárcel y se le adjudican una serie de omisiones, una serie de incluso de concertaciones para pactar esa llamada verdad histórica. Entonces, quisiera irnos en este sentido a tu opinión, Charlie. Desde luego no somos abogados, pero ¿crees que hay un exceso por parte de la autoridad actual federal, sobre todo la Fiscalía, en esgrimir responsabilidades al fiscal? Yo recuerdo, si uno se viene a la mente, por ejemplo, cuando lo veíamos, hasta incluso, ¿no? Esa parte de estoy cansado, te acordarás de su discurso, ¿no? Ya estoy cansado, o sea, y uno dice, bueno, realmente si él tendría que ver ahí en esa construcción, realmente hay las pruebas materiales que lo involucran, o esto es más bien una parte más y una estrategia política del gobierno actual para legitimar su informe, para legitimar sus acciones y que, bueno, yo creo que habrá que esperar la postura jurisdiccional. Entiendo que hay un tema de prisión preventiva a propósito de las famosas discusiones y que ahorita ya inicia todo un procedimiento y que será un juez, un juzgador el que dirá esto, pero en tu opinión, ¿cómo lees esta aprehensión, Carlos? Yo lo veo desde varios puntos de vista, desde luego no somos abogados, pero recuerda que en aquel entonces el fiscal o el Procurador General de la República era parte del Poder Ejecutivo. O sea, esta modalidad de la Fiscalía General, que es autónoma, pues vino prácticamente en el intercambio de sexenio. Ahí sí dependía Murillo Karam como procurador del presidente de la República. Yo estoy en la expectativa de ver lo que señalaban ya algunos juristas. Si tú hiciste los actos, pero yo soy tu jefe, por ejemplo, en materia administrativa, tú tienes cierto grado de responsabilidad por la ejecución de los actos, pero yo tengo un grado de responsabilidad por la omisión de la supervisión de tus acciones. Entonces, eso de que manden llamar a declarar o de que el presidente de la República tenga algo que ver, pues sí tiene su fundamento. Porque fue omiso. Porque fue omiso. Sí, porque no están acusando, entiendo, a Murillo Karam de que él fue omiso con este señor Tomás Herón, sino de que él lo hizo. Y entonces, al hacerlo él, pues él tenía un jefe. Y entonces el problema está en él y en el jefe. Entonces, ¿deberían de llamar a Enrique Peña Nieto por este tema también? Porque es su jefe y debió de supervisar lo que estaba pasando ahí. Que debió de haber estado supervisando, porque a él, hasta donde yo entiendo, no le están diciendo, oye, fíjate que tú fuiste omiso por no supervisar a tus subordinados. No, le están diciendo, oye, tú urdiste la verdad histórica y ocultaste la participación del ejército y ocultaste la participación de la policía estatal e hiciste delitos contra la procuración de justicia, tu procurador. En términos sistémicos, en términos de sistema, yo me voy con la corriente de este señor Moisés Naim,
que dice que nos estamos acercando un poco a minar tanto el poder, lo que comentamos en otros programas, que cuando lo requiramos quizá no lo tengamos. Los procuradores eran intocables. De hecho, es el primer procurador que va a la cárcel, porque el sistema, Arturo, les exigía, y lo hemos conocido a través de muchas verdades escritas, a veces novelizadas y a veces en artículos, les exigía hacer ciertas cosas, pero el sistema les garantizaba la impunidad, porque en teoría las hacían por el Estado, ¿sí? Pero ahora pues se rompe ese asunto. Entonces quiere decir que después de este asunto cualquier cosa o los procuradores también son punibles dentro de nuestro sistema político mexicano. Desde luego que nos está escuchando va a decir, pues claro, pues no están exentos del cumplimiento de la ley. Pues sí, sí lo estaban, porque tenemos N cantidad de procuradores antes de Murillo, acusados de N cantidad de cosas y nunca habían sido llamados a cuentas. Eso es la parte interesante. Lo que yo me planteo la pregunta es, ¿algún día necesitaremos un procurador con esas facultades como las tenían antes de Murillo? Fíjate, qué interesante debate, Carlos, porque por una parte estás señalando, ¿no?, que el procurador de aquel entonces, pues bueno, tenía una serie de facultades y obligaciones, que supongo que es ahora lo que se entiende en este contexto de la acusación que finca la Fiscalía, que no se cumplieron. Pero ahora en esta democratización y discusión pública de buscar chivos expiatorios, pues bueno, entonces estamos debilitando no al procurador, sino a la institución. Pero ahí entraría un debate mucho más serio y que no es materia del programa sobre las instituciones fuertes, a veces rayando en el autoritarismo, bien, versus las instituciones, pues digamos, democráticas, pero débiles, que no tienen capacidad coercitiva, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que pensar en instituciones equilibradas y, desde luego, buscar otros mecanismos como el servicio perfil de carrera, cosas así, para que tengamos funcionarios de alta calidad y equilibrio en muchos sentidos. Entonces, pues qué interesante reflexión, Charlie. Vamos a dejar otras discusiones para la segunda parte de este programa. Me parece que esta discusión puede abonar un poco a que nuestra audiencia pues haga un análisis mucho más profundo de cómo nos están vendiendo desde la narrativa oficial la puesta en marcha o la propuesta de este informe, y desde luego pues recabando estos datos que nos dabas de antecedentes históricos que sucedieron en el gobierno de Peña Nieto. No se vaya, continúe con nosotros, regresamos en un corte. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del caso Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y haciendo un análisis de lo que ha sido la presentación de este informe. Hemos tocado, Carlos, el tema del encarcelamiento del ex procurador, ahora sería fiscal, y que tiene también una serie de connotaciones. Siguiendo este hilo, Carlos, ¿consideras entonces que esta parte de la detención, iba a ser, le sigue explicando, pero la detención en sí está plenamente justificada desde la parte legal, digamos, por la omisión que pudiera tener y inclusive por la, digamos, ¿cómo dijiste la palabra? La parte de como fraguar, como ser como cómplice de esta famosa verdad histórica. Y también, mira, otro dato que parece interesante es, uno, el primer procurador que va a pisar la cárcel, resulte o no después por los organismos jurisdiccionales que sea culpable o no, ya hay el antecedente, ya por lo menos va a estar 3 meses. Con esta también figura que está ahorita en la polémica corte, por la Corte, de que si debe haber la prisión preventiva oficiosa o no. Eso sería interesante cuando tengamos aquí abogados en el panel, preguntar la opinión. A mí me parece que no, y aplicaría también para el caso de Murillo, para el caso de Murillo. Precisamente en casos como este, porque pues hoy el señor está 90 días en la cárcel con algo que yo, pues a lo mejor desde el punto de vista ciudadano no lo alcanzo a entender, para permitirle a la Fiscalía terminar de tender los elementos para poder acreditar su culpabilidad. Pues que no tuvieron 8 años, o sea, o 3 de esto. O sea, si ya me aprendiste,
pues entiendo que podría haber algunas circunstancias, en el caso de Murillo Karam, que podrían decir, oye, se me va a ir, o ya anuncié, o voy a anunciar mañana en la mañana mi nueva verdad histórica y pues se me va a pelar y se va a fugar. Pero se supone que si ya todo estaba armado, pues ¿para qué necesitan 3 meses? Sin embargo, pues ahí va a estar, ¿no? Esperando que el Estado acredite la culpabilidad. Hasta que uno está en esa situación, podría uno entender, decir, oye, pues están violando un derecho, ¿no? 2, cosa que también es interesante, esta Fiscalía Autónoma está basando, por lo menos sus casos más relevantes, en la figura de los criterios de oportunidad. ¿Qué es eso para que nuestra gente lo entienda? No es otra cosa más que eso que estamos acostumbrados a ver en las series gringas, en donde pues, tú y yo somos cómplices de un delito y entonces te agarran a ti y te dicen, si colaboras con la autoridad, pues entonces contra ti no hay nada, ¿no? Pero tiene varias connotaciones. Primero, tienes que denunciar delitos mayores por los cuales tú estás siendo acusado. Es decir, pues que agarren un pez más gordo, ¿no? Y segundo, que tengas elementos de prueba para poder acreditar tu dicho. O sea, no nada más es decir, oye, para yo salvarme, pues señalo a Arturo, y Arturo digo que cometió unos delitos mayores a los míos, y nomás lo digo, como les está pasando con el caso del señor de Lozoya de Pemex, que nada más le dieron el criterio de oportunidad, señaló, pero no probó. Entonces el asunto se les está cayendo. En este caso, el que les da la sustancia para el proceso es el exsecretario particular del señor Cerón. Y entonces es en él en el que basan una parte importante de los nuevos hechos, ¿sí? Y en unos videos que yo la realidad es que no sé, en casos tan armados como este, ¿por qué existen videos de las torturas que les realizaron a los integrantes de estos grupos delincuenciales para torturarlos y que dijeran lo que la autoridad quería que dijeran? ¿Quién grabaría ese tipo de torturas permitiendo que en el futuro pues, se dieran a conocer, ¿no? Me parece, por lo menos, es un acto descuidado. Y entonces estos videos son los que se filtran, pero todo parece que es a través del secretario particular. El informe refiere que toman a este señor, que era el encargado de la investigación, Tomás Cerón, hacen una videoconferencia con él que está escondido en Israel. También sería interesante de saber si algún abogado con experiencia en derecho internacional nos pudiera aclarar por qué cada vez que los está persiguiendo la autoridad se van a países diferentes. Pero el más raro que yo he escuchado de los más raros es, se fue a Israel. Y no es el único, ¿eh? No, hay varios por ahí, ¿no? Hay varios ahí, o sea, ¿qué tiene Israel que no tienen los demás países para poder aterrizar ahí si a uno lo está persiguiendo la justicia? La justicia, ¿no? Y rechazó él el criterio de oportunidad. Entonces, este criterio de oportunidad está dando resultado, no está dando, se está pervirtiendo o está permitiéndole a las autoridades hacer investigaciones excesivamente relajadas que después no tengan sustento. Imagínate que les pasa esto mismo que lo que le está pasando con el tema de Lozoya y que los señalamientos no sean los correctos, porque pues, hablan de que la verdad histórica se fragua en una reunión que no han podido acreditar que se llevó a cabo, o que los que dicen que estuvieron ahí se puede acreditar que estén, porque el que señala dice, pues yo supe que se reunieron, pero yo no estuve ahí. Entonces, pues ¿dónde está el...? Pero sí sé que ahí trataron esto. Por lo menos es lo que dice el documento. Entonces, el temor fundado es que esta nueva etapa de este asunto no se sostenga. Y entonces volvamos a traer a los papás o a los padres de los 43 y a la sociedad con una zozobra de qué fue lo que sucedió, ¿no? Precisamente era lo que te quería comentar y comentar a nuestra audiencia, Carlos. Hay una serie de elementos que parece que están todavía muy sueltos y que podría desencadenar en una serie de complicaciones, ¿no? Y yo creo que aquí es interesante observar cuál va a ser el paso siguiente. En el caso de los padres de familia de los 43, ¿cuál sería el tema legal, la estrategia jurídica a seguir en este asunto? No queda claro qué salida les están dando, ¿no? Me parece que buscar que esta famosa
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, a veces yo me pregunto ahí su capacidad legal, hasta dónde ha llegado. Es evidente que en el informe muestran una serie de números que pues no lo sorprenden, ¿no? Entre los documentos, entre la consulta, o sea, se les proporcionaron 41,000, solo lograron consultar 9,000. Poco más de 9,000, casi 10,000, 9,700 para ser precisos. Y se realizaron 101 acciones de búsqueda para recuperar algunos restos óseos y demás que llegaron a concluir que eran de 27 cuerpos y numerosos restos óseos. Y bueno, pues parece ser que solo se lograron identificar a 3 estudiantes, Carlos, o sea, es lo que el informe refiere. Y de toda la búsqueda que realizaron en Guerrero, yo creo que hay una serie de cosas que nos valdría la pena reflexionar. Y esto a propósito de las desapariciones en este país. Guerrero no es el único estado con altos índices de desaparición. Los más, digamos, los estados que aparecen como punteros en las estadísticas por desapariciones en este país, pues está Jalisco en primer lugar, Tamaulipas y Estado de México. Entonces, es un tema muy complejo, muy doloroso, porque detrás de cada una de estas desapariciones hay un drama, ¿no? Hay un drama que desde luego a nadie nos gustaría pasar por ello, y seguramente nuestra audiencia que nos está sintonizando esta noche, pues bueno, entenderá que habrá una serie de estrategias que son necesarias para reforzar la parte legal de esta figura, ¿no? Hay casos extremos donde a veces es difícil concretar por el tema legal la cuestión de la alerta Amber, cuando es, por ejemplo, desapariciones de niños, ¿no? Hay por ahí otra figura, el protocolo ALBA. Entonces, creo que esto nos llevaría a reflexionar y también a buscar, ¿no? Porque ya lo decías tú en este caso de Ayotzinapa, ¿qué sigue, no? ¿Qué instrumentos o qué acciones tendría que ejecutar el Estado mexicano para poder dotar de mayor certidumbre, no solamente en términos de administrativos, desde las fiscalías, sino en términos legales? ¿Qué acciones va a retomar, no, Carlos? Entonces, ¿qué seguiría desde el Estado mexicano? Yo soy un convencido, y luego también hay algunos analistas que así lo expresan, de que sería interesante que los padres aceptaran esta parte de la investigación y se procediera al siguiente nivel. No para que agarraran el dinero, pues relativamente no es un asunto, y creo que así lo ven ellos, sino ya lo hubieran hecho desde hace algunos años. Es decir, pues páguenme por un fallecido, ¿no? No ese es el asunto, no es el asunto que tomen el dinero, sino que a mí me interesa, o nos interesaría a los mexicanos, pasar a la tercera etapa de este asunto, que es cuáles van a ser las políticas públicas del Estado mexicano, o sea, no nada más de la Federación, de los estados y de los municipios, para atacar ese problema que tú bien mencionas, que es el problema de cualquier desaparecido. Porque en particular eran estudiantes con un grupo delincuencial en general y tenían algo que los unía. Eran y que los hace visibles, ¿no? Que los hacía visibles. Pero también lo decías al principio, bueno, pues buscándolos, hay fosas de 200 cadáveres, de 100 cadáveres. Sí. Encontraron 245 cuerpos. Están en Tamaulipas también. Cada vez que hay una persona buscando a sus familiares, cuando tú ves los documentales o ves las notas, pues buscan y encuentran y dicen, no son los nuestros. Y van encontrando una serie de personas que nadie sabe quiénes son. Y no hay forma de relacionarlos con los expedientes de los desaparecidos. Entonces, esa tercera etapa de la que se habla en la resolución de los conflictos es la que creo yo que le debe de interesar más a los mexicanos. No tanto por los 43, sino porque todos, potencialmente todos, podemos estar en esa situación. ¿Cuáles son los mecanismos que implemente el Estado mexicano por si Arturo desaparece, o por si Carlos desaparece, o por si alguien de los que nos está escuchando desaparece? Y todos los días vemos en el Facebook, todos los días, en todos los Facebook de todas las redes sociales, desaparecido. Y desaparecido. Si consideráramos los que aparecen en tus redes sociales, en las mías, casi te puedo asegurar que por lo menos cada 2 o 3 días están desapareciendo otros 43. Pero que no se visibilizan porque no cumplen con estas características. Con estas características de haber sido juntos, que son estudiantes.
Pero esto que sucedió en Guerrero, que reconoce este informe que dice, bueno, los cuerpos o los cuerpos del narcotráfico ya cooptaron también al ejército, lo cual, pues, para los que nos están escuchando parecería, oye, pues Carlos Rentería está diciendo una cosa, una infantilada, ¿no? Pues claro que también a veces el ejército cae en actos de corrupción. Sí, pero se había sobrepasado esa situación. Si está sucediendo en Guerrero, ¿sucederá en otros lados? Que eso es importante compartir, por ejemplo, con nuestra audiencia. Usted sabía que de las instituciones con mayor credibilidad entre la sociedad están el ejército y la marina. El ejército, la marina, las iglesias y las universidades. Las universidades. Entonces, son las instituciones en las que más creemos y en las que más confiamos. En este caso, el ejército. Y que de repente, pues sí, bueno, había sospechas, ¿no? De parte implicada del ejército coludiéndose con ciertos grupos criminales, pero ahora el informe lo reconoce a diferencia de la otra investigación. Yo alcanzo, como decía un analista, a entender pero no justificar. ¿Por qué se trató de cuidar la figura del ejército? Y de tratar de sacarlo de este informe. Pero yo creo que fue tan grande la participación que ya no se pudo ocultar. ¿Por qué? Porque va a resultar medio extraño que saques un reporte en donde les digas, mira, una institución con un alto grado de percepción de confianza también cae en temas de corrupción, y sin embargo esta administración lo hizo todavía más grande. O sea, oí ahorita un rumor a voces que el gobierno federal está generando prácticamente 0 plazas para administrativos, diciendo solamente hay plazas o para médicos o para el ejército. Leíamos hace un par de días en una nota nacional que el ejército, como institución, está a punto de rebasar al IMSS en el número de plazas a nivel nacional. ¿Qué dato? Está a punto de tener 500,000 de plazas. Y de ahí se agarran los adversarios de AMLO a decir que quiere militarizar este país, supongo. Sí, pues la realidad es que ha crecido de tal forma el personal asignado tanto al ejército y ahora con la Guardia Nacional, que está la entidad que más trabajadores tiene registrados como entidad, porque como sector está el educativo, que son más de 2 millones entiendo que son más de 2 millones de personas en el sector educativo, pero como entidad sola es el ejército, es el Instituto Mexicano del Seguro Social y después el ejército. Pero le están metiendo tantas plazas al ejército que están a punto de convertirlo en la entidad burocrática federal más grande del país. Y entonces esto choca con que, bueno, entonces yo le doy al ejército funciones como aduanas, funciones de construcción, funciones de administración, porque aparentemente es la institución con la que más confianza tienen los mexicanos, pero por el otro lado suelta un informe que dice que es sujeto de actos de corrupción de esta naturaleza, o sea, de crimen organizado, ¿no? Pues claro, hablabas del caso de el miembro del ejército que mandó ejecutar a los estudiantes. Bueno, pues eso fue, yo creo que de lo más lamentable, ¿no? O sea, 3 días después y un mando del ejército con mando de tropa da una indicación y dice, bueno, pues ejecútenlos, ¿no? Me decían mis alumnos, dice, oye, ¿por qué dicen que es tan peligroso el ejército en la calle? Porque, o sea, ¿cuál es la esencia del asunto? Y hay ocasiones en que no nos la preguntamos. ¿Qué diferencia hay entre un soldado y un policía? El soldado obedece. Sí, y ejecuta. Y ejecuta. Rara vez escuchamos un criterio de decir, oiga, señor, pues usted me está ordenando que mate a fulanito de tal. ¿Por qué? ¿No? ¿Me lo pide por oficio? No, señores, el ejército actúa en la inmediatez y está basado bajo el principio de la obediencia. Entonces, me parece que si van a juzgar a los de la tropa que lo ejecutaron, a mí me parecería interesante, después a lo mejor la conocemos, o ya la conocerán mis nietos, ¿qué van a decir los que ejecutaron la orden? ¿Será como aquellos, haciendo la comparación, cuando juzgaron a los oficiales nazis por los asesinatos del Holocausto, por los horrores del Holocausto, que decían en aquellos juicios, ¿por qué lo hiciste? Pues porque me lo ordenaron. Carlos, para ir cerrando la discusión, ¿qué le hizo falta a este informe? Desde tu apreciación, ¿tú qué consideras que serían las partes que nos hizo falta conocer a las y los mexicanos de lo que han presentado?
Yo creo que la parte más delgada de ese informe, y fíjate que lo he leído una vez y otra vez, desde luego es un resumen, porque pues, el otro son las miles de veces que mencionan, no me queda claro el por qué los mataron. No lo alcanzo a visualizar, o no está suficientemente claro, porque le dedican un párrafo al por qué y le dedican todo el demás texto al cómo lo hicieron y luego cómo lo encubrieron. Cuando me parece que un informe debería ser, oye, ¿por qué sucedió? Es la primera pregunta que nos pactamos y es un párrafo. Dice, en el 2013 los normalistas tomaron una presidencia municipal por protesta porque había matado a uno de sus líderes. Sí, inicia con... Y prácticamente Guerreros Unidos le dijo... Lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer y aténganse a las consecuencias. Y separa la explicación del por qué. Recuerda que hubo una versión en la que decían, bueno, pues es que los camiones contenían el trasiego de sustancias prohibidas, ilícitas, ¿no? Y que ahí venían y subieron a los camiones y trataban de recuperar los camiones. Tenía más sentido una cosa de esa naturaleza. Pero oye, tomaron los camiones y asesínalos porque quizá vengan a manifestarse. Me parece que esa es la parte que le falta al informe. Un gran porqué. Un gran porqué. Para ir cerrando y que nuestra audiencia pues tenga un poco más de claridad, ¿tú crees que de este informe se deriven responsabilidades ya? Me parece que hay una serie de órdenes de aprehensión ya por parte de la Fiscalía a más funcionarios, no solamente el más famoso, pues desde luego fue el exprocurador, pero ¿qué se deriva jurídicamente? Yo creo que van a seguir la parte de la Fiscalía y de los jueces haciendo su trabajo. Eso está bien, pero yo creo que lo que no nos debe distraer a los mexicanos y a los que van a entrar ahorita en campaña, digo ya para ir cerrando, sí está bien, esto va a seguir, la Comisión de la Verdad surtirá de información a la Fiscalía integrará los expedientes y procesará, y los jueces juzgarán, y luego seguramente va a llegar a la Suprema Corte. ¿Qué nos toca a los mexicanos, a los políticos, a los analistas? No saltarnos el paso 3 y empezar a presionar para decir, sí, ¿qué sigue? ¿Cómo evitamos que esa cifra de 100,000 mexicanos desaparecidos se incremente todos los días? ¿Y cómo evitamos que tú, yo y los que nos están escuchando tengamos garantía de que si desaparecemos nos van a encontrar? Pues sí, Carlos, ¿qué tema tan difícil de abordar en este programa? Esperemos que haya sido de su interés y que desde luego también estas reflexiones que esta noche y estos datos que nos hizo favor Carlos de compartir respecto al informe, pues nos hagan entender un poco más la realidad de este problema social que son las desapariciones. El caso de Ayotzinapa yo creo que deja grandes lecciones para las autoridades, para nosotros los ciudadanos y desde luego grandes cosas por hacer desde diferentes ámbitos institucionales. Esperemos que sea un tema que ya no se tenga que hablar después en términos de que exista un cierre que, digamos, tenga un cierre que principalmente convenza a los padres y a las madres de los 43 de Ayotzinapa y que desde luego nos deje en el tintero esa tarea de lo que bien lo decía Carlos, ¿no? de las acciones para buscar protocolos, para buscar mecanismos que abonen a disminuir las desapariciones en este país. Pues Carlos, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras saber para cerrar? No, buenas noches y no se pierdan el siguiente programa. Pues te agradecemos mucho, Carlos. De verdad ha sido muy ilustrativo el tema de esta noche y les agradecemos mucho a ustedes el favor de su atención. Descansen. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta,